Yo quisiera que fuéramos buscando Filipenses 4, como algunos dicen, ¿verdad? Abran o enciendan sus Biblias. Filipenses 4 desde el versículo 10. Vamos a continuar el mensaje que comenzamos la semana pasada acerca de esta famosa y significativa porción de esta carta que Pablo le escribe a los filipenses. Cuando lea el texto, muchos de ustedes van a saber de qué texto se trata y por qué digo que es un texto muy conocido entre nosotros. Filipenses 4, versículo 10 dice la palabra de Dios: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta extraordinaria porción, aunque breve, pero muy significativa porción de ella. Te pedimos, Señor, que de una manera sobrenatural tú tomes esta porción de tu palabra y la hagas vida en nosotros. Y que verdaderamente esta actitud hacia la vida, esta disposición de corazón que Pablo dice tener aquí, sea propia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Martin Lloyd-Jones escribía sobre este texto diciendo que esta es una de las porciones de la Escritura que cuando uno la lee, lo que procede, lo más apropiado sería como inmediatamente decir la bendición y retirarnos a nuestras casas. Porque verdaderamente es una porción que tiene tal riqueza en cuanto a la experiencia cristiana que así de significativa es para algunos. Y yo quisiera, como ya ustedes saben, a manera de introducción, conectar este pasaje o este sermón con el mensaje de la semana pasada. La semana pasada hablamos de este mismo texto y titulamos el sermón Cristo es suficiente. Primera parte, y hoy tocaría Cristo es suficiente, segunda parte. Decíamos que este pasaje Pablo lo escribe al final de la carta a los filipenses, estando preso en Roma. Él está encarcelado, está encadenado a un centurión romano, posiblemente por 24 horas corrido, donde habían turnos, que había un centurión que sustituía a otro, y Pablo siempre permanecía encadenado a ese centurión. Es un estado de humillación personal, es un estado de precariedad material desde la cual Pablo escribe y les habla a los filipenses entonces en este sentido. Definitivamente es una nota de gratitud lo que leemos aquí, porque él comienza el versículo 10 diciendo que se alegró grandemente en el Señor de que al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Ellos habían enviado un regalo, no sabemos de qué, si de dinero o de comida o de vestimenta a Pablo, a través del hermano Epafrodito, y había llegado a Filipenses y le había entregado este obsequio, este regalo que los hermanos habían enviado. Y por esa razón entonces él les responde con la carta a los filipenses. Y al final de la carta pues él le agradece este obsequio que ellos le han mandado. Interesantemente, a pesar de su encarcelamiento, a pesar de su humillación, como ya dije, a pesar de su precariedad, Pablo les testifica, más que les enseña, les testifica que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Es un testimonio que Pablo da en este sentido de la condición de su alma, de la condición de su corazón. Pablo ha aprendido a contentarse. ¿Y qué implica esto? Decíamos la semana pasada que esta palabra en el original implica que yo soy independiente de mis circunstancias externas. Es decir, la forma como yo me siento y la forma como yo actúo no depende de lo que pase fuera de mí, sino que yo sé quién soy, sé dónde está mi valor, sé dónde está mi seguridad, sé dónde está mi felicidad, y de esa seguridad entonces yo reacciono ante la vida, cualquiera que sea la situación que me toque vivir. No se trata de una situación de indiferencia ante la vida, no se trata de una resignación fatal a que bueno, esto es lo que Dios dispuso y yo me
me resigno a lo que Dios disponga. Se trata de una disposición distinta. Es un estado de independencia, contenta y gozosa de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y ese es el estado en el cual Pablo se encuentra. A pesar de lo que ya describimos, eso es lo que él le dice a ellos. El secreto para estar así, el aprendizaje que Pablo ha adquirido para encontrarse en esa condición de contentamiento está en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Pablo no es un individuo que ha encontrado fuerzas en sí mismo para darle frente a sus circunstancias. Pablo no es un individuo que está automotivándose y diciéndose a sí mismo, tú puedes, continúa, tú puedes, continúa. Como hoy en día sabemos que hay muchas estrategias y técnicas de automotivación. Pablo entiende que su estado actual proviene de que Cristo le da poder, le habilita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O en el original, todo lo puedo a través de aquel que me da poder. Y eso es lo que Pablo comparte con nosotros. El secreto de la vida contenta es estar en Cristo, depositar nuestra confianza en Él, confiar en Él plenamente de que Él tiene control de nuestras vidas. Y aparte de ese secreto, entonces Él comparte con nosotros 3 lecciones. Y de esas 3 lecciones vimos una la semana pasada. Las 3 lecciones que Él comparte es, en primer lugar, que Cristo habilita al creyente a confiar plenamente en la providencia de Dios. Yo no voy a entrar en todos los detalles que vimos de la providencia de Dios la semana pasada, pero en pocas palabras, la providencia de Dios es Dios actuando en nuestras vidas con un propósito. Cuando decimos que Dios actuó providencialmente, es que Dios está orquestando los eventos de su universo y de nuestra vida para que se cumplan sus propósitos. Y yo nunca podría estar contento o nunca podría estar en la condición que estaba Pablo a menos que yo no confíe que Dios tiene control de mi vida. ¿Cómo podríamos nosotros estar tranquilos? ¿Cómo podríamos vencer la ansiedad y la preocupación si yo no creo que Dios tiene control de mi vida? Es absolutamente imposible. Por nada estéis afanosos, dice Pablo en Filipenses 4, un poquito más atrás de este texto. Antes bien sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias y súplicas, ¿verdad? Entonces, es una necesidad que tenemos de nosotros poder aprender a confiar o aprender a confiar en el Señor, de que Él tiene control de todo cuanto ocurre para yo poderme sentir tranquilo y contento y satisfecho en mi vida. Le sucede como al niño que está en un avión a miles de pies de altura y el avión comienza a experimentar movimiento y turbulencia. Y créanme que la mayoría de los que estamos aquí pues hemos estado en aviones con turbulencia, pero cuando eso ocurre, todos nosotros, se nos aprieta el corazón. Hay algunos que comienzan a relajar, de que muertos de risa, de que, viste, nos vamos a caer, comienzan a relajar, pero es una forma de expresar su nerviosismo y su tensión. Y en medio de la turbulencia entonces hay un niño sentado de unos 10, 12 años que está jugando con unos carritos y está muy tranquilo en medio de la turbulencia y el adulto que está al lado se sorprende y le dice, pero ven acá, pero este niño está absolutamente tranquilo. Y le dice, niño, tú no tienes miedo, no te da miedo que estemos en estas condiciones. Y el niño inmediatamente le responde, rápidamente le responde, mi papá es el piloto. Y él está tranquilo porque su papá es el piloto y él puede sentir y experimentar tranquilidad en medio de la turbulencia porque él confía en la capacidad de su papá de conducirlo a puerto seguro o a aeropuerto seguro. De la misma forma, hermanos, si yo creo, como la Biblia establece y sugiere y enseña, que Dios tiene control de cada detalle de nuestra vida y Él está piloteando mi vida, ¿no podré yo estar tranquilo en medio de la turbulencia? Mi oración no es quita la turbulencia, aunque podemos orar para que eso ocurra. Es Señor, confío en ti, tú estás piloteando el avión de mi vida y aún en la turbulencia yo permanezco tranquilo. Esa es la condición número 1, la lección número 1 que Pablo nos enseña
acerca del contentamiento. El contentamiento va a requerir que yo confíe plenamente en la capacidad que Dios tiene, en el poder que Dios tiene, en la bondad que Dios tiene al dominar y controlar los sucesos de mi vida y los acontecimientos de mi vida. Pero hay dos lecciones más que están en el versículo 11 y en el versículo 12. Una tiene que ver con que Pablo nos indica que él sabe vivir en pobreza, en dificultad, en precariedad. Y la otra lección, la tercera lección, es que él sabe vivir en el otro extremo, en abundancia, en saciedad, en prosperidad. Dos extremos en la vida de todo ser humano, un extremo de aflicción, un extremo de dificultad, un extremo de problemas. Pablo dice, yo sé vivir ahí, sé cómo se vive ahí y permanecer contento. Pero ojo, recuerden que contento no es tener una risa todo el día. Contento es que las circunstancias de mi vida no me controlan a mí. Lo que pase, sea pobreza, dificultad, precariedad, no me controla a mí. Y lo otro también es cierto. Pablo dice, yo sé vivir no solamente en esa condición. Yo sé vivir en abundancia, en riqueza, en prosperidad y permanecer también en control de quién soy y de para dónde voy. Y esas dos lecciones es que queremos en el día de hoy expandir y aprender de Pablo en cuanto a cómo es que él sabe vivir en pobreza. Esa es la segunda lección que vemos en el versículo 11 y en el versículo 12. Leamos esos pasajes, esos versos y luego hagamos algunas observaciones. No que hable que tenga escasez, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Claramente, hermanos, este pasaje, el gran mensaje del pasaje es que la satisfacción humana no depende de lo que se tiene. La satisfacción humana no depende de lo que se tiene. Pablo llegó a dominar esta situación en su vida, esta condición en la que a él le tocó vivir y en la que a muchos nos toca vivir o les toca vivir. Fíjense que él dice, yo sé vivir en pobreza, en sufriendo necesidad, padeciendo hambre. Yo sé vivir y yo quiero que en un momento le hagamos esa pregunta al texto. ¿Qué significa saber vivir en esa condición? Pero antes de eso, quiero solamente hacer la siguiente afirmación. Sí, un cristiano devoto y fiel puede encontrarse en situaciones de pobreza, en situaciones de precariedad, en dificultades significativas en su vida, por largos periodos de tiempo, a veces hasta la muerte. Esa enseñanza lamentablemente popular, pero no bíblica, de que el cristiano declarando resuelve, no está en la palabra. Yo no supero mi situación de pobreza con una mera declaración o con una actitud positiva ante la vida. La pobreza muchas veces es precisamente el instrumento que Dios usa, no solamente para traernos a Él, sino para mantenernos en Él. Es una condición muchas veces necesaria para nuestras almas. Es una condición de provecho espiritual para nuestras almas. En un momento dado, Pablo le escribe a los corintios y les dice a los corintios, fíjense que no hay muchos nobles entre ustedes, ni muchos poderosos. O sea, miren a su alrededor, porque algunos de ellos estaban como creyéndose la última Coca-Cola del desierto. Y él les decía, miren a su alrededor y fíjense que esta iglesia está compuesta fundamentalmente por gente sin posición, sin poder, sin nombre. Santiago más adelante en 2:5 dice que Dios escogió a los pobres de este mundo. No implica que Dios no escoja a un rico, no estoy diciendo eso. Pero en general, la iglesia primitiva estuvo compuesta por personas de escasos recursos. Y como ya les dije, ¿por qué Dios permite eso? Porque muchas veces la pobreza es precisamente un estado de provecho espiritual, de crecimiento espiritual, de desafío a la fe. Y en ese estado Dios moldea mi carácter, un carácter dependiente de Él, un carácter que no tiene sus ojos puestos en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, como se supone que debemos tenerlo todos los cristianos. Elimina mi independencia, tritura mi orgullo, me humilla en mi arrogancia. La pobreza es útil, la dificultad es útil.
Fíjense que dije la pobreza y la dificultad, porque a veces no somos pobres, pero tenemos dificultad. De otro tipo, de otro tipo. En el contexto que Pablo habla, él está hablando de la dificultad material. Pero nosotros sabemos que este estado de contentamiento se supone que debemos exhibirlo no solo los que padecemos de dificultad material, sino aquellos que padecemos de otro tipo de dificultades en la vida, que son propias de este mundo caído. Y eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos, hermanos. En este mundo no habrá satisfacción plena, no habrá felicidad plena, no habrá perfección de vida de ningún tipo en ningún área de la vida. Habrán frustraciones, habrán dolores, habrán aflicciones, habrán tristezas, habrán precariedades. Pero este texto me dice que aún haya todo eso y en mucha cantidad y por mucho tiempo, todo lo puedo, todo lo podemos en Cristo, que nos capacita, que nos habilita para hacerle frente a esas dificultades que vienen en la vida. Esto es un texto glorioso para nosotros, de pensar que Dios me proveerá en su momento de los recursos que yo necesito para hacerle frente a lo que la vida tenga por delante. En días pasados comentaba con alguien que en algunos momentos de mi vida a mí me entran pensamientos de temor con respecto al futuro. Ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí sabemos lo que el futuro depara. No sabemos lo que el futuro traerá. Yo no sé si mañana yo caeré enfermo en una cama. Yo no sé si mañana yo tendré un accidente y quedaré en una condición de inmovilidad. Yo no sé si el Señor me llevará temprano. Yo no lo sé, mañana, yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué va a pasar con mis hijos, yo no sé qué va a pasar con mi esposa, yo no sé qué va a pasar con esta iglesia, yo no sé qué va a pasar con este país, con este mundo. Ninguno de nosotros puede con certeza decir lo que va a pasar mañana. El futuro está lleno de incertidumbre, lleno de inseguridad, lleno de sombras. Y ante ese panorama, lo normal y lo natural es que nosotros nos preocupemos, nos inquietemos, nos preparemos en la medida de lo posible, pero nunca nos podremos preparar para lo imprevisto, porque es imprevisto por definición. No sabemos para qué nos tenemos que preparar. ¿Y por qué yo menciono eso? Bueno, porque yo sé que si viene una dificultad o una prueba, una aflicción difícil, que si yo la conozco hoy me preocuparía y me llenaría de ansiedad, yo sé que en ese momento Dios, Cristo, proveerá los recursos que yo necesito para hacerle frente a esa situación. Yo no sé cuál será, pero Él se hará presente. Y Él me habilitará, me dotará de lo que yo no tengo hoy para hacerle frente a lo que yo no conozco hoy. Y yo estoy tranquilo entonces. Entonces Pablo habla de esta condición, de este extremo, donde literalmente, vamos a ponerlo en buen dominicano, cuando tú estás en mala, en todo el sentido de la palabra, ¿qué tú haces? ¿Qué es saber vivir estando en malas? ¿Qué es eso? ¿Cómo yo vivo en esa condición? Y aquí hay algunas cosas que yo quisiera mencionar. Algunas de ellas están presentes en el pasaje y otras están fuera del pasaje, pero están en la palabra. Y es que saber vivir en precariedad, en estrechez material o sufrimiento implica, primero, saber vivir con poco. Tremenda lección esa, muy compleja muy compleja parece, perdón, muy sencilla parece, pero es más compleja de lo que parece. Saber vivir con poco. Pablo le dice en el versículo 11, dice, no que hable porque tenga escasez. ¿Cómo, Pablo, tú puedes decir que tú no tienes escasez? Pablo le está escribiendo desde la cárcel, en la precariedad material en la que él se encuentra. Él dice, yo no le hablo esto porque tenga escasez. En otras palabras, yo no tengo escasez, yo no me siento que tengo escasez. Y Pablo estaba viviendo con los recursos mínimos para subsistir. Eso es un mensaje tremendamente contracultural hoy en día. Esto es una generación consumista, materialista, donde queremos más y queremos mejores cosas constantemente. Parece que estamos en una carrera de acumulación ansiosa de cosas,
de experiencias, de novedades, que no nos saciamos de ellas. Constantemente hay una cosa nueva, algo que conseguir, algo que comprar, algo que adquirir, un lugar que visitar, y hay constantemente una ansiedad consumista y materialista. A veces tenemos deseos y creemos que son necesidades y confundimos necesidades con deseos. Y Dios ha prometido que va a proveer para mis necesidades, no para mis deseos. Deseos caprichosos, cosas que no tienen sentido en nuestra vida. Las queremos, las anhelamos y estamos ansiosos por obtener esas cosas. Y Pablo le decía a Timoteo, si tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Timoteo 6, versículo 8. Si tenemos con qué cubrirnos y con qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Hoy en día quizás el rango de ese versículo sería un poquito más amplio. Quizás algunos dicen hoy en día, bueno, un carro es una necesidad. Yo no pondría un carro. Un medio de transporte es una necesidad, correcto, sí, en nuestra generación es así. Pero nuestra ansiedad muchas veces se debe no a que no tenemos un carro o no tenemos un medio de transporte, porque lo tenemos muchas veces, que no tenemos el medio de transporte que yo quiero tener. Es un déficit es un deseo que se queda corto porque no tengo la calidad, el tipo de cosas que yo quiero tener y entonces sufro ansiedad por esas cosas. Saber vivir en pobreza, hermanos, es saber vivir con poco, es definir lo que verdaderamente es importante en la vida. Lo que es significativo en la vida. Y cuando yo tengo lo más significativo suplido, créanme, lo otro se hace innecesario. Cuando mi seguridad está en Cristo, mi valor está en Él, mi familia está a la mano, yo les amo y ellos me aman, mi significado lo encuentro en otras cosas que no sea el mundo material, sucede que ahora el deseo por lo material se ve reducido. Pero cuando lo significativo no está en su lugar, entonces yo comienzo a padecer de esta ansiedad de querer vivir con mucho más allá o necesitar vivir con mucho más allá de lo que realmente necesito. Saber vivir con poco, primera condición para el saber vivir en pobreza. Otra cosa que se desprende de la palabra es que saber vivir en pobreza o en precariedad es mantenernos firmes en nuestra integridad a pesar de lo poco que tenemos. En un momento dado, el autor de Proverbios 30 le dice al Señor, Señor, no me des riqueza ni pobreza. No me des riqueza porque te olvido. No me des pobreza porque te ofendo, pecando contra ti y robo. Parece ser que el dinero siempre es una tentación para el ser humano. Cuando tengo mucho me alejo. Cuando tengo poco, violento su ley para resolver mi problema. Pero el mismo autor de Proverbios dice, mejor es el pobre que ande en su integridad que el torcido, aunque sea rico. Para Dios, mejor es el pobre que ande en su integridad que el torcido, aunque sea rico. Eso es saber vivir en pobreza. Mantener la integridad a pesar de que hay presiones para violentar la integridad. Romper las normas, violentar las leyes. Prefiero menos correctamente que más incorrectamente. ¿Qué mensaje tan necesario es hoy en día? Parecería que no hay ninguna regla que no estemos dispuestos a romper por obtener un poco más de dinero. Saber vivir en pobreza, en humillación, en hambre, también implica agradecer lo que se tiene y no vivir pensando en lo que no se tiene. Este autor puritano decía, ¿qué cosa tan estúpida es esta? Y escúchenme lo que se sientan aludidos, pero es este autor que lo dice. Que por no tener lo que quiero, no disfruto lo que tengo. Y vivo siempre pensando en algo más que puede llenar mi corazón. Y esa ansiedad me impide disfrutar lo que tengo en este momento. Spurgeon dijo en una ocasión, si tú no estás satisfecho con lo que tengas, tampoco lo estarás si te lo duplican. Si tú no estás satisfecho ahora, no pienses que tener el doble te va a hacer sentir satisfecho, porque no es un tema de cantidad, sino de condición del corazón. Y estar agradecido por lo que se tiene, sin estar pensando en lo que no
se tiene, eso es saber vivir en pobreza y en dificultades y en humillación. Otro aspecto de saber vivir en pobreza y en este estado es que yo me ajusto a mis posibilidades sin vergüenza. No es que soy un sinvergüenza, sino que me ajusto a mis posibilidades sin avergonzarme. A veces nos da vergüenza andar en un tipo de vehículo, vestir un tipo de ropa, no poder ir a un lugar a comer con otros que sí pueden, no poder contar de mis vacaciones en diferentes lugares, fuera del país o aquí en el país. Nos da vergüenza. Nos aflige contar que yo no tengo una vida tan glamorosa como la tienen otros. Y en esa aflicción y en esa vergüenza nos endeudamos para aparentarle a otros lo que no tenemos. Eso no es saber vivir en pobreza y en dificultad y en humillación. Eso es querer vivir una realidad que no es la que me toca vivir. Y pudiéramos seguir hablando de algunos principios adicionales, pero yo creo que hasta ahí nos llevamos algo de lo que la palabra instruye, de lo que es saber vivir en esta condición. Saber vivir con poco, mantener nuestra integridad, ser agradecidos aunque tengamos poco, vivir según nuestras posibilidades sin temor a avergonzarnos o sin sentir vergüenza de ello. Eso es saber vivir en pobreza, saber vivir en las condiciones que Dios me ha colocado. Pero ojo, yo no estoy predicando una resignación fatal como le dije hace un momento. No es que esta es mi condición y no hay nada que hacer. La Biblia instruye constantemente y exhorta y motiva y aplaude el industrioso, el trabajador, el disciplinado, el que ahorra, el que invierte. La Biblia hace eso. La mística de trabajo que extraemos de la Biblia es extraordinaria. Eso permitió a Europa en los años después de la Reforma a desarrollarse por la mística de trabajo que la Biblia instruye. Estamos llamados a ser gente trabajadora, disciplinada, responsable, creativa. Dios es un Dios creativo. Estamos llamados a hacer todo eso, pero si una vez hecho todo eso, permanecemos en una condición de precariedad, pues ahí estaremos satisfechos y contentos. Eso es saber vivir en esa condición de precariedad. Pero yo quisiera decir algo más, porque me he concentrado mucho en lo económico, pero la realidad que este pasaje aplica no solamente al que sufre y padece en el aspecto económico de su vida, hay muchos otros tipos de padecimientos en esta vida. Hay mucha gente que sufre de diferentes formas en esta vida, constantemente, por largos periodos de tiempo. Y yo quisiera decirle algo a esos que sufren. Alguien dijo que existen los Jeremías de nuestro tiempo. Jeremías era un profeta que le decían el profeta llorón. Era un profeta que estuvo sometido a grandes presiones, a aflicciones, a dificultades, a torturas, a rechazos de parte de su pueblo. Y alguien decía que precisamente hoy en día existen los Jeremías de nuestra época, gente que nace y por lo visto le ha tocado una doble porción de sufrimiento en esta vida. Sufrimiento físico muchas veces, con enfermedades crónicas, con enfermedades mentales, con fracturas familiares que no se solucionan, que no se resuelven. Cuando uno escucha el testimonio, por ejemplo, de una mujer como Joni Eareckson Tada, una mujer que está al frente de un ministerio que se llama Joni and Friends. Ella se accidentó cuando tenía 16, 17 años en una piscina, en una playa, se tiró de clavado y sucede que se golpeó con una piedra, se rompió su espina dorsal y ha permanecido parapléjica sin moverse de la cabeza para abajo durante 50 años casi. Hoy en día ella tiene este ministerio y es un ministerio que trae esperanza, que trae consuelo, si podemos decirlo así, al que sufre de condiciones de esa naturaleza o menores que esa. Pero gente que tiene sufrimientos prolongados, ¿qué le podemos decir? ¿Qué la palabra puede decirle a esos que padecen de enfermedades, de fracturas familiares, de enfermedades mentales? ¿Qué le dice la palabra? Bueno, primeramente, hermanos, no yo, el Señor les dice que el propio Señor Jesús fue llamado varón de dolores y experimentado en aflicción. Hay aspectos de la vida cristiana que tú que sufres vas a conocer
que yo no voy a conocer si no sufro junto contigo. Cristo sufrió hasta la cruz y fue llamado varón de dolores y experimentado en aflicción. Él se identifica con el que sufre, con el que padece y le sostiene, al punto que Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta, en el primer capítulo, que Dios le consuela en su tribulación. Y le dice más allá, Él nos consuela en toda nuestra tribulación. Yo no experimento el consuelo de Dios a menos que yo no esté en una condición para ser consolado. Por lo tanto, hay aspectos de Dios que tú vas a conocer en tu sufrimiento que otros no van a conocer porque no están sufriendo como tú. Bendito sufrimiento. Pero por último, hermanos, el sufrimiento ese intenso y prolongado es temporal. Es temporal. Apocalipsis 21:4 dice lo siguiente: Él enjugará toda lágrima de tus ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá más duelo, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Por largo que sea, por intenso que sea, Él enjugará tus lágrimas. Toma esperanza, toma consuelo en estas palabras que el Señor te dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. El otro extremo que Pablo nos trae aquí es que Él no solamente sabe vivir en aflicción, en precariedad, en problemas y en dificultad. Él sabe vivir en el otro extremo. Él sabe vivir saciado, en abundancia, en prosperidad. Y algunos de nosotros disfrutamos de un estado como ese. Miren cómo lo dice ahora el versículo 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de tener necesidad. Pablo supo estar en los dos extremos del péndulo en la vida humana, en malas y ahora en buenas. Parecería que no necesitamos ninguna instrucción para estar en buena, ¿verdad? ¿Cómo que saber vivir en buena? ¿Quién no sabe vivir en buena? Yo quisiera vivir en buena. Yo aprendo, no te preocupes. Y no es tan fácil. Warren Wiersbe decía que la prosperidad le ha hecho más daño al cristiano que la precariedad. Qué difícil para el que tiene es mantenerse fiel a Dios. Jesús dijo, es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Significa eso que no encontraremos ni un rico en el reino de los cielos? No, no significa eso. Pero si está allá arriba, le dio trabajo. Eso es lo que significa. ¿Y por qué da trabajo? ¿Por qué da trabajo? ¿Por qué es difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Por lo que lo material, por lo que la abundancia, por lo que la comodidad, por lo que el confort hace en el corazón humano. Me aleja de Dios. No lo necesito. ¿Para qué? ¿Cuántos de nosotros hemos visto en nuestra propia vida venir a Dios en medio de la dificultad? La bonanza, estamos bien. ¿Para qué necesitamos a Dios? El dinero me da poder. El dinero me ayuda a resolver. En vez de orar y decirle, Señor, suple para mi enfermedad, yo tengo mi cuenta de banco que suple, ya yo tengo. En vez de orar y pedirle al Señor que me dé sabiduría para manejar mis recursos, no, total, yo tengo tanto que puedo disponer de lo que quiera. Y tenemos el refrán ese de que si Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Pensamos que tenemos total poder de manejar nuestras finanzas como mejor nos parezca. El dinero, la facilidad, la comodidad, la abundancia no desafía nuestra existencia. Me acomoda. Y hace que mis frenos morales incluso y mis principios morales se relajen. Tengo el derecho, yo lo puedo hacer. Tengo más opciones ahora para dirigir mi tiempo, para invertir mi dinero, porque tengo mucho. Craso error, hermano. La riqueza, el estado de abundancia, el estado de saciedad necesita tanta o más sabiduría
para ser vivida que la pobreza y la precariedad. Porque el corazón humano es insaciable y se pierde en lo mucho. Se dice de Alejandro Magno que aún habiendo conquistado todo el mundo conocido, su alma clamaba por más conquista. No sabía qué hacer consigo mismo. Su éxito lo turbó. Y entonces Pablo a Timoteo le escribe un texto que yo creo que de ahí podemos sacar mucha sabiduría para cómo saber vivir en abundancia, en riqueza, en prosperidad, en confort. Y le escribe en su capítulo 6, versículo 17, le dice él a Timoteo, Timoteo, a los ricos de este mundo enséñales, oigan esto, que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces vamos a desglosar eso un poquito, porque eso es saber vivir en riqueza. Eso es saber tener y permanecer fiel a Dios. Acuérdense que el contentamiento no es estar contento, porque el rico dice que está contento. No, es que eso no me domina. La palabra del contentamiento es autar, que soy independiente de eso. El dinero no me controla a mí, aunque tenga mucho. Sigo siendo el mismo. Y él le dice, dile a los ricos que no sean altaneros. ¿Por qué ustedes creen que Pablo le dijo a los ricos que no sean altaneros? Buen dominicano, ¿verdad? Hay sabiduría en la cultura, ¿verdad? No, a fulano se le subieron los humos a la cabeza. Decimos los humos, hay gente que cree que los humos a la cabeza, es los humos. No, fulano tiene 2 pesos y ahora no habla con nadie. Yo ni lo veo, eso no hay quien le diga nada. ¿Por qué? Porque el dinero me tienta en esta dirección. Cuando yo tengo, yo me siento más poderoso. Porque hay más decisiones que puedo tomar. Hay más opciones que puedo tomar y al sentirme más poderoso me enaltezco, me enorgullezco. Pero el dinero hace otra cosa también. El dinero no solamente me hace sentir más poderoso, me hace sentir más valioso. No es que soy más valioso, es que me hace sentir más valioso. Porque en la cultura que tenemos, en la que vivimos, o en la generación que vivimos, y yo no creo que ese es un tema de la generación, yo creo que eso ha sido toda la historia humana, el ser humano asocia tener con valer. Si tú tienes más, tú vales más. De ahí que la gente le gusta pretender de lo que tiene, enrostrarte lo que tiene. La gente le gusta llegar a un restaurante y ver que vean en el carro que yo llegué, que lo vean. Lo parqueo adelante para que lo vean. La gente quiere que le vean lo que viste. Que lo vean, que vean que es de marca. No estoy criticando la marca y el vehículo, no estoy criticando eso, estoy criticando la actitud de corazón que me lleva a pensar que porque yo tengo más, valgo más. Y yo creo que lo contrario es cierto. Si yo pienso de esa manera, a los ojos de Dios yo valgo menos. El tener no me da valor. Al final, ¿quién me dio lo que tengo? Dios. ¿Quién es el dador de la riqueza? Dios. No, pero yo me lo gané trabajando y sudando. Sí, ¿quién te dio la capacidad para trabajar y sudar? ¿Quién te dio la habilidad para generar riqueza? ¿Quién te dio la oportunidad para hacer dinero? Dios. Si en su providencia Él hubiese querido cerrarte la puerta, te la cierra y tú no tuvieses nada. Por lo tanto, la actitud correcta ante el acumular mucho no es la altanería, es la humildad. Señor, gracias. Gracias que tú me has dado esto. La altanería va en la dirección totalmente contraria a lo que debe ocurrir cuando yo obtengo dinero. Es una responsabilidad incluso delante de Dios que Él me dé dinero. ¿Cómo me voy a administrar? ¿Qué voy a hacer con eso? Él me va a pedir cuenta. Es como un talento que Él me da. Al final de la historia, Él va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Te lo tiraste arriba todo?
que no sea altanero, le dice Pablo. Le da una segunda recomendación. A los ricos de este mundo que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. ¿Qué sabiduría hay en esa frase? Primero, ¿qué es la incertidumbre de las riquezas? Bueno, que tú no sabes si lo que tienes mañana lo vas a tener. Uno tiene una estimación, yo soy economista, ustedes saben, y uno cree que uno invierte según el riesgo, pero hay cosas que pasan que nadie sabe que iban a pasar. Nadie. La riqueza es totalmente incierta, absolutamente volátil. Hoy tengo, mañana sucede que no tengo. Se fue, se esfumó. La gente se pasa la vida, el que no tiene tratando de conseguir y el que ya tiene tratando de cuidar. Pero siempre hay ansiedad en torno al tener, en torno a lo material. El libro de Eclesiastés dice que las riquezas son inciertas también. Jesús en Mateo 6 dice, no acumulen tesoros aquí, porque la polilla se lo come, ¿ok? El óxido lo corroe, o los ladrones se lo roban, coma, o el gobierno te lo cobra. O sea, ustedes quieren algo más incierto que las riquezas y tú vas a poner la esperanza de tu vida, la seguridad de tu vida en algo tan volátil. Y si eso no está, tú seguirías siendo el mismo, yo seguiría siendo el mismo. No pongamos nuestra esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Sino en Dios. Pablo está independiente. Yo sé tener dinero. Cuando lo tengo, mi esperanza no está ahí. Mi seguridad no está ahí. Si lo tengo, ¿qué dice? El cual da abundantemente todas las cosas para que lo disfrutemos. Tú lo tienes, disfrútalo. Pero no te aferres. No ates tu esperanza a eso que puede irse al otro día. Y le sigue diciendo, enséñales entonces que hagan bien. Los ricos, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Son dos cosas diferentes, el generoso y pronto a compartir. El generoso es el que da mucho, el pronto a compartir es el que quiere dar. Hay gente generosa que no es pronta a compartir. Porque cuando yo tengo mucho dinero, yo doy porque imagínense, incluso por relaciones públicas. Hoy en día hay filántropos porque por relaciones públicas yo doy, hay empresas que dan, porque eso le da buena imagen, le da un goodwill a la marca, dicen los mercadólogos. Y usted ve gente que no tiene nada que ver con nada y que invirtiendo en unos pajaritos que hay por allá arriba en Pico Duarte. Una empresa que lo que hace aquí es otra cosa totalmente y él está protegiendo esos pajaritos allá arriba. No quiero relajar el asunto, pero es que son cosas, el mundo es el pecado que nos enreda y nos confunde. Vamos a proteger esos pajaritos. Y nada, que al jefe de esa empresa le gustan esos pajaritos, y él le cogió con esos pajaritos. Entonces, pero él quiere salir en la foto, ¿eh? Cuando se dé un cheque para esos pajaritos, él quiere estar en la foto. Porque no es una cuestión de corazón, es una cuestión de lucírnosla y es que seamos generosos, los ricos, sean generosos, prontos, dispuestos a compartir, que no haya que pedirle, eso es lo que significa, que no haya que pedirle, que el que tiene esté buscando intencionalmente oportunidades para bendecir a otros, buscándolo. Se presenta una necesidad, yo oigo de alguien, fulano, ¿de qué manera tú crees que yo puedo colaborar con eso? Callado ahí, ¿sí? Pronto a compartir, dispuesto, buscando oportunidades. Eso es lo que Pablo dice. Y agrega, acumulando para sí el buen fundamento para el futuro. Eso sí es riqueza segura, porque eso se va como un tesoro en el cielo. Dios los reconoce como una transferencia al cielo. Yo lo pongo en una clase de finanzas que doy como que las riquezas del cielo se mandan desde aquí.
Y esa es la forma de vivir siendo rico. Sin altanería, sin que la riqueza me controle ni me domine, ni yo ponga mi esperanza en ella, sino buscando oportunidades para compartir con otras las bendiciones que Dios me ha dado con disposición de corazón, sabiendo que entonces Él cuenta lo que yo hago de corazón. Eso es saber vivir para siendo rico. Hermano, todo esto parecería que usted se va a llevar una lista. Yo tengo que hacer eso, y tengo que hacer eso, y tengo que hacer eso, y tengo que hacer eso. Yo le voy a resolver ese problema para que no se tenga que ir con la cabeza grande pensando que tiene que aprenderse muchos principios y muchos textos y muchas verdades para usted vivir esta realidad. Pablo dice, el secreto para hacer todo lo que yo he predicado es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo yo logro todo eso? ¿Cómo yo logro ver la pobreza, ver la precariedad, recibirla en mi vida, abrazarla como parte del propósito de Dios para mí, permanecer gozoso en medio de la dificultad, confiado en Dios? ¿Cómo yo logro eso? ¿Cómo logra el rico estar sin asociar su corazón a la incertidumbre de las riquezas, sin que los humos se le suban a la cabeza, prontos a... ¿Cómo hace eso? Manteniéndose cerca del Señor, no olvidándose que hay una relación vital, necesaria, indispensable de Cristo que me alimenta, que me nutre, que me guía, y yo ahora vivo todo eso que yo acabo de contar y que yo acabo de predicar. Es como un resultado de mi relación con Él. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es entonces estar en Cristo? Y con eso yo quiero concluir mi mensaje. ¿Qué es estar en Cristo? Porque si esa es la condición necesaria para yo vivir todo lo que hemos descrito, ¿qué es eso? 3 palabras, yo les voy a decir. 3 palabras que tienen un fundamento bíblico. Creer en, perseverar en y depender de. Creer en Cristo, perseverar en Cristo y depender de Cristo. Juan 6:16 habla de creer. Juan 6:56, perdón. Oigan lo que dice Jesús en este pasaje. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Cuando usted se lee el capítulo 6 de Juan, Jesús está hablando de su sacrificio. Comer la carne y beber la sangre no es la comunión, es el abrazo del sacrificio redentor de Jesucristo en nuestro favor. En otras palabras, yo no puedo estar en Cristo a menos que yo no haya aceptado en mi vida el señorío de Cristo y su salvación por mis pecados. Es necesario. Tengo que comer su carne y beber su sangre. Esto no se trata de una charla de automotivación, como le dije al principio. Es un asunto de relacionarnos personalmente con aquel que murió por mí en la cruz. Y estar en Cristo comienza por ahí. Comienza por entender su sacrificio, aceptar su sacrificio, arrepentirme de mi condición y caminar entonces con él. Y ahí viene la segunda palabra, perseverar. Primera de Juan 2:6. Miren lo que dice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Son conceptos muy breves, pero muy claros en cuanto a lo que es estar en Cristo, permanecer en Cristo. Creer en Él como Salvador, como Señor. Número 2, caminar como Él anduvo, que su vida sea mi vida. Que yo quiera vivir a Cristo en mí. Ya no soy yo que vive en mí, es Cristo que vive en mí, dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Entonces su palabra se convierte en mi guía, en mi dirección, en mi orientación, en mi alimento. Y cómo yo consumo su palabra de muchas maneras, en mis devociones, en mis oraciones, oyendo, exponiéndome la palabra, a sus enseñanzas, consumiendo literatura cristiana. Hermanos, la mente, si no se alimenta de eso, se alimenta de otra cosa. Siempre estamos alimentando la mente de una u otra cosa. Si no lo alimentamos de su palabra, pues estaremos alimentándolo de otra cosa. Creer y perseverar, entonces andar como él anduvo. Y número 3, depender. Esto va más allá del creer y del perseverar en su palabra. Es que lleguemos al punto de una relación personal, cercana, de literalmente dependencia del Señor. Que cuando yo
me percate que mi vida en alguna medida no le honró, no le siguió, no le consulté, yo sienta, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, una vez más, enderézame, guíame. Esa relación de dependencia, como Juan 15 nos dice, que Él es la vid, el tronco, nosotros somos las ramas, pegados a Él, es que podemos hacer las cosas, separados de Él, nada podemos hacer. Yo tengo que entender que yo dependo de Él. Y entonces cuando yo tengo esas tres cosas, yo le creo, yo le sigo y yo dependo de Él. Yo estoy en Cristo. Vendrá la pobreza y la recibiré con los brazos abiertos. Vendrá la riqueza, la recibiré con los brazos abiertos. Seré yo, será Cristo a través de mí, enfrentando esas circunstancias, dándole frente a lo uno como a lo otro. Y podremos decir junto con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esa sea nuestra realidad, hermanos, de cada uno de nosotros. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.